mission, take me, take me. Boom, 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 bam, 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 bam. Oh, so very natural. Yeah. Do, 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 do. Do, na, 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 na. Ah, ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? Técnicamente creo que ya estoy en stream después de unos grandes días de descanso. Grandes días, nomás me tomé 3 días. O sea, creo que prendí el domingo, pero no prendí el lunes, martes, miércoles. Hoy jueves vuelvo a prender. Un día lleno de un partido de fútbol que voy a analizar, que fue el de Boca U Católica por Libertadores. Ya sabemos qué sucedió. Boca Juniors desgraciadamente no ganó y va a jugar los playoffs de la Sudamericana para ver si entra a los octavos de la Sudamericana, si no ando mal. Y U Católica va a jugar los octavos de la Libertadores. Bueno, hablaremos, obviamente, analizaré ese partido que lo vi, claro que sí. Hablaremos un poco los Here We Go de Fabrizio Romano, varios fichajes que ahí medio analizaré y debatiré cómo creen o uno que otro fichaje, las cosas que están hablando, ¿no? Julián al Barça, uno que otra cosa, que voy a decir y voy a farmear un clip ahí, voy a hacer una vendiumiada histórica, pero mal. Luego de eso veremos que, si no ando mal, creo que ya de estar definidos los cruces de Sudamericana y Libertadores. Ya se jugaron todos los partidos que se debían haber jugado. Entonces yo creo que ya están todos, desde los octavos de Libertadores y los playoffs de Sudamericana. Veremos si ya están puestos en la página donde yo checo todo esto. Veremos si ahí está y no me tengo que matar la cabeza haciendo 20 matemáticas. Y yo creo que sería todo y terminaría directo. Decir que mañana es viernes, mañana no sé qué hay de fútbol, no lo sé, veré si puedo prender, si prendo, voy a hacer un video sumamente algo nuevo para mí, que va a ser un video en sí del análisis en general de lo que fue la liga, ¿no? Más dicho, la liga, los equipos españoles en la liga, en la Supercopa de España, en la Copa del Rey, en la Champions, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Voy a analizar en general cómo fue su rendimiento, quiénes salieron campeones, etcétera, etcétera. Y el sábado va a ser el análisis del partido por Champions, el análisis del partido de Conca Champions. Eh, Literal, uno es Champions, la UEFA Champions League, el otro es la CONCACAF Champions League, literalmente. Luego de hablar de esos dos partidos y analizar esos dos partidos que se juegan ese mismo día, hablaré un poco de mi selección mexicana, se me fue, no sé qué iba a decir, de la selección mexicana, porque también ese día tiene un amistoso. No voy a hacer el análisis del partido en general, no voy a subir video del análisis de la selección mexicana, porque son amistosos, porque son partidos más que nada para probar jugadores, para armar la lista final, ¿no? Los 24, 26, si no ando mal, jugadores que deben de ir al mundial por parte de nuestra selección. Entonces no es un partido sumamente importante, pero sí hablaremos de ello. No voy a analizar el partido, eso no lo voy a hacer, pero sí voy a analizar en general el rendimiento de varios jugadores y ya medio predominar posible lista final para el Mundial, que es en pocos días, en menos de 2 semanas, inicia la Copa del Mundo 2026. Pero bueno, eso lo hablaremos en su momento. Y el domingo voy a hacer también un directo. O sea, si me sale todo bien y prendo en los 4 días seguidos, el domingo voy a hacer un directo similar o un video similar al que voy a hacer mañana, que es el de la liga, pero en versión Premier. Y lo digo y lo hago el domingo porque justamente el Arsenal todavía no sabemos si es campeón o perdedor de esta Champions. Entonces, si el Arsenal mete un doblete, la verdad es que por eso estoy esperando hasta este domingo para poder hacer ese video en general. Y luego de eso voy a aprender directo, no sé, para checar y para hablar de todos los Here We Go que se hablen, de todos los fichajes que se hablen en estos últimos días y discutirlos y analizar, ¿no? En general, ¿no? Y la verdad, luego de eso creo que me voy a tomar, pues no sé, un día o no sé, dependiendo. No, bueno, luego de eso tal vez me tome un ratillo porque voy a preparar para por lo menos un día, 2 días antes del inicio del mundial, hablar en general de todas las selecciones, ¿no? De ver
las 48 selecciones, de ver los 26 jugadores que cada selección convocó, hablar obviamente de los candidatos para mí o los posibles ganadores. Luego yo creo que sería un rincón un poco más abajo los que pones ahí, ¿no? Como tu caballo ganador, porque yo creo que en ganadores o en los que van a ser, a los que van a estar ahí van a ser Argentina, España y Francia. Yo creo que para mí esos tres son los más potentes. Ya luego yo creo que el caballo que pueda ir y rebasar a esos tres jinetes, ¿no? Sería Portugal, Alemania, ¿qué otro más? Te meto tal vez Países Bajos, Inglaterra, Brasil, ¿sabes? Colombia, porque Colombia tiene un alto equipo, Colombia tiene muy buen equipo, Ecuador, ¿no? Hablar un poco así de no definir para mí cuál es el nivel de cada selección y qué puede llegar a ser en cada selección. Obviamente, la selección sorpresa, ¿no? La selección que tú dices, oh my God, te va a fascinar, es una selección que va a sorprender, la decepción y hablar obviamente en general hasta dónde creo que va a llegar México, ¿no? Y eso lo voy a hacer 3 días, 2 días antes del inicio de la Copa del Mundo, ese directo y ese a la vez video, no sé si voy a subir todo el video, pero bueno, hablar de eso en general, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en que nos truje chencha, literalmente, no sé por qué dije eso, pero antes de iniciar, y no sé por qué no lo chequé, y es que soy gaga, checar obviamente que se esté viendo todo bien. He de creer que se está viendo todo bien porque me llegó el mensaje de Twitch cuando prendes directo, te dice esta poronga, literalmente esta administración de no sé qué, de no sé qué. Y bueno, a ver, ¿en qué estoy? A ver, voy a bajar volumen porque no bajé volumen. A ver, en Twitch, estoy en Twitch. Todo esto me está funcionando. Me está funcionando. Papá. Estoy viendo. Sí, estoy bien en Twitch, estoy bien en general, estoy bien, está bien la cosa, está bien la vaina, está bien, está bien. Un poco de delay, obviamente hay, le puse delay por razones obvias, ¿no? Para checar todo. Entonces vamos a empezar con la vaina. Decir antes que nada, y estoy checando el título para ir en orden, que si ves esto ya sea en la VOD, que me ves en directo, te agradecería que me siguieras por Twitch o por Kick. Si me ves por YouTube, porque esto yo lo descargo el directo y lo resubo por YouTube, que te suscribas y me dejes tu like. Vamos a darle primero con el partido, con lo que dice primero en el título, convoca U Católica, porque creo que es lo más reciente, porque es lo que me estoy acordando ahora antes de que se me olvide todo lo suceso y todo lo que tengo que comentar exactamente. Y luego vamos un poco a los cruces. De último los fichajes, quiero dejar de último los fichajes, lo hubiera puesto un poco ahí, pero el Here we go vaya a lo último, ¿sabes? Of a time, no sé qué mierda hice, qué dije, pero bueno, vamos a empezar. Voy a quitar el chat, decir obviamente, porque, bueno, voy a grabar y necesito el chat al limpiacillo, huevón, al limpiacillo. Vamos a empezar con la vaina, me voy a preparar, espéreme. Triqui, trácatelas, papá. Triqui, trácatelas. Ahí está. Esto ya está acá. Voy a abrir esto. Tiki, tiki. Piki, piki. A ver. Eh, Estoy checando acá que todos hayan jugado. 6, 6, 6, 6, 6. Todo está bien, todo está bien. A ver. ¿Dónde está Boca? Aquí está Boca. Aquí está Boca Juniors. Boca Juniors. Boca Juniors. Sarmiento, Riestra, U Católica, Cruzeiro, Huracán, Barcelona de Ecuador, O'Higgins, que es L Sudamericana. Ok, estoy aquí viendo obviamente todo. Playoff, acá está Boca, sí, O'Higgins, es de la Sudamericana. Y vamos a empezar a hablar de la vaina, de la cocha. Uf, se me está petando el pechelo. El pechelo se me está petando. La concha de la mamá. Se me está viendo un poco lagueado. A ver, creo que ya se calmó la vaina. Está petando esta wea.
No sé por qué últimamente me consume tanto puto CPU. No sé si tengo que modificar la PC o configurarla en una mierda total, pero se me está medio ahí lagueando, ¿no? Uno que otro tirón de FPS. La puta madre, a ver si baja esta mierda. Porque no baja la hija de puta, no baja la hija de puta. A ver, tiki, tiki, tiki. A ver, voy a mover esto para acá. A ver si así consume menos CPU. Es que tengo tres cosas abiertas, entonces yo creo que se consume mucho CPU. A ver, yo creo que ya. Vamos a iniciar con la grabación y empezar. No empezar con la vaina. Como inicio, Boca se va a Sudamericana. Papelón. Ese. Boca se va a Sudamericana. Papelón. Vamos a darle, papá. Análisis Boca U Católica. Vamos a darle. Ya lo repetí. Vamos a darle. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En este caso, el análisis del partido de Boca Juniors contra la U Católica de Chile. Hoy se jugó este partido por Copa Libertadores, por la fase de grupos de esta cierta copa, ¿no? La Copa Libertadores, la mejor copa de Sudamérica y para mí la mejor copa internacional de todo América. Si hablamos del ámbito futbolístico, creo que para mí es la copa con más dificultad, la copa que tiene los mejores equipos del LATAM, bueno, de todo el continente americano, pero bueno. Vamos a centrarnos en esta parte, en cómo hoy Boca perdió contra Universidad de Chile, no, Universidad Católica, no la Universidad la Cato, como le dicen, pero de Chile. Entonces, hoy Boca perdió en la Bombonera en el último partido contra U de Chile, sí, creo que así se dice, o la Católica, le voy a decir la Católica de Chile, hoy perdió un partido sumamente importante, un partido que definía que justamente si Boca iba a octavos de Libertadores o a los playoffs de Sudamericana, que ya se confirmó cuál es el rival de Boca para estos playoffs, que es O'Higgins, que creo que justamente también es un equipo chileno. Ay, ay, ay. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Justamente hoy Boca tenía que ganar, estaba obligado a ganar un empate en la Bombonera, le beneficiaba a U Católica y hacía que U Católica fuera a octavos y Boca a playoff. Boca tenía que ganar, era una obligación, no era una opción. Boca tenía que ganar o morir, literalmente, y la verdad es que murió y murió, yo creo que por cómo reaccionó el hincha, por cómo reaccionó la gente, por cómo yo vi, reaccionó, bueno, murió de forma vergonzosa. No es que murió echando huevo y gana, no, murió de la peor forma, yo creo, no dejando el alma en la cancha, no sudando la camiseta, sin representar lo que es Boca, ¿sabes? Que es ganar como sea. Entonces, hoy la verdad es que Boca en general no hizo un gran partido. Hablaremos de todas estas partes del análisis, pero bueno, vamos a empezar un poco, decir más que nada que te suscribas a mi canal, que me dejes tu like, te lo agradecería un montón y siempre divido en tres secciones, tres partes, mi video un poco la previa, un poco el análisis y de último el uno por uno. ¿Qué es la previa? Bueno, hablar un poco de lo que había jugado Boca antes de este partido. Justamente Boca Juniors, antes de enfrentarse a la U Católica, había jugado contra Cruzeiro, un partido que también analicé en su momento y que había empatado un partido con ciertas polémicas donde siento que Boca fue perjudicado para mí. Boca fue hasta cierto punto perjudicado en este partido, que también jugó de local en la Bombonera. Pero bueno, empató este partido que era necesario que gane. Perdió contra Huracán en los octavos de la Liga Argentina. Un papelón también por parte de Boca Juniors, perdiendo también de local. Y antes de ese partido había perdido contra Barcelona de Ecuador. O sea, había venido de perder tres partidos importantes. Más que nada, Huracán de local, Cruzeiro de local y justamente U Católica de local. Tres partidos de local donde perdió o empató. Y en todos estos partidos, la verdad es que ninguno fue que tú dices, che, como dicen los argentinos, no, che, Boca merecía más. La verdad es que no.
si tú viste los partidos, te habrás dado cuenta que Boca no merecía más. No digo que merecía perder, pero tampoco te estoy diciendo que merecía ganar. Como mucho empatar y ya. La verdad es que los partidos que jugó Boca de local jamás fueron buenos, jamás tuvo una idea clara de fútbol o qué iba a hacer dentro del campo. Casi la mayoría de veces terminaba recurriendo a Deportivo Centro. Era en sí un partido que Boca improvisaba, que veía que iba a ser cierto punto y dependía mucho de un jugador, de Leandro Paredes, un crack total para mí, y que hoy la verdad es que tuvo un partido decente, pero sin ser maravillas, y obviamente eso se notó mucho en Boca. Un Boca que no sabe qué hacer, depende de Paredes para todo, para los pases filtrados, pases largos, los tiros libres, los corners, cualquier tipo de jugada necesitan a Paredes, y depender tanto de un jugador así es malo. Otra estadística que vi es que Boca nunca había perdido contra un equipo chileno en la Bombonera. No sé si en la fase de grupos o en los mata-mata, pero esa es la estadística o el dato de que jamás había perdido contra un equipo chileno en la Bombonera. Y otro dato, que es que Boca no quedaba fuera de la fase de grupos de la Libertadores desde el 94. O sea, para que vean cuánto tiempo ha pasado desde que Boca quedó fuera desde la fase de grupos. Obviamente, lo que pasó el año anterior, que quedó fuera en los playoffs contra Alianza Lima, no cuenta hasta cierto punto, que es un papelón mayor a quedar fuera de fase de grupos, obviamente, pero no es eso. Pero otra vez, en este año Boca quedó fuera de la fase de grupos, 2 años consecutivos, donde Boca hasta cierto punto no compitió en la Copa Libertadores. La Libertadores terminó en febrero y esta vez terminó en mayo. Entonces, la verdad es que Boca viene de partidos donde empató, donde perdió y donde, sinceramente, si tú me preguntas, no merecía ganar en ninguno de estos. La verdad, ninguno de estos fue un partido injusto donde Boca mereció ganar. La verdad es que no. Y luego, como dije, justamente ya se confirmó que el rival de Boca para la Sudamericana, los playoffs de Sudamericana, va a ser O'Higgins, el equipo chileno. Vamos a ver, para empezar un poco y antes de iniciar con el análisis, cómo quedó Boca en su fase de grupos, ¿no? En donde tenía que ganar. Justamente U Católica quedó primero con esta victoria con 13 puntos, Cruzeiro con 11 puntos quedó segundo y Boca Juniors quedó tercero, cual lo manda a los playoffs de la Sudamericana con 7 puntos. Boca ganó los primeros 2 puntos, ganó los primeros 2 partidos del inicio de la fase de grupos, donde sumó 6 puntos, y en los últimos 4 partidos sumó 1 punto. O sea, perdió 3, empató 1, que fue el contra Cruzeiro. La verdad es que esa estadística es muy mala en el aspecto de que ganaste solo 2 partidos, que fueron los 2 que hiciste, los 2 principales que jugaste, que fueron justamente de visitante. Bueno, el de Barcelona, el primero de Barcelona fue de local y el segundo de la U Católica fue de visitante en Chile. Luego, perdiste, si no ando mal, contra Cruzeiro en Cruzeiro. Eh, Perdiste en Barcelona, en Ecuador, empataste con Cruzeiro en Argentina o en la Bombonera y perdiste contra U Católica en la Bombonera. O sea, fueron, la verdad, unas pocas semanas donde todo lo que parecía que Boca iba a ir o pasar con facilidad la fase de grupos se le complicó en menos de un mes. Le dieron la vuelta a la tortilla y terminó quedando afuera de la Copa Libertadores. Entonces, la verdad es que es un papelón que yo creo que muchos hinchas de Boca, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero para mí es un papelón para lo que es el Club Atlético Boca Juniors. Para mí, como dicen muchos, el club más grande de América, yo creo que sí, tiene muchos títulos internacionales, más que nada, obviamente, para ser el club más grande del mundo, no del mundo, de América, tienes que tener muchos títulos internacionales, porque ¿qué más da tener tantos títulos locales? Internacionalmente no eres nada, pero Boca tiene muchas Libertadores, tiene 6 si no ando mal, porque creo que van por la séptima, tiene muchas ligas argentinas, tiene muchas
copas del mundo en el aspecto que eran o lo que son hoy en día. Ya se me fue el Mundial de Clubes, ¿no? Lo que era el Mundial de Clubes antes, ahora el Mundial de Clubes, que ya se me fue, ¿cómo se llamaba la otra? La Intercontinental, le ganó al Madrid en una época del Madrid con los Galácticos, le ganó al Milan, o sea, Boca es un equipo grande. El más grande para mí de América. El más grande del mundo es el Real Madrid, pero el más grande de América es Boca, sin ninguna duda. Entonces, siendo lo que representa Boca Juniors quedar afuera a una instancia muy temprana, dejando un sabor muy agridulce, o muy agrio, mejor dicho, más que agridulce, complica mucho las cosas. Y veremos qué le pasa a Boca. Va a empezar el Mundial. Creo que ya Boca no juega ningún partido justamente, o no sé si juega un partido justo ahora, pero aún así ya va a empezar el Mundial. Entonces Boca va a tener 2 meses donde va a tener que reiniciar sus planes deportivos, donde para mí yo creo que va a tener que fichar a un nuevo DT, o sea, va a tener que echar a Úbeda, para mí tiene que echar a Úbeda, con todo el respeto, y debe de traer un DT con espalda, con cartas, con méritos, que digas, este equipo es bueno, ¿sabes? No probar o experimentar y decir, veremos qué pasa. No, ya perdiste en la Libertadores, céntrate en la Sudamericana, por lo menos. Yo creo que para cualquier hincha de Boca, ganar la Sudamericana no es que vaya a tapar todo ni en pedo, pero por lo menos es algo. Si te viniste acá, haz algo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con el análisis del partido en general, de lo que sucedió en este gran partido. Bueno, no gran partido, pero sí en este partido de fútbol por la Libertadores. Vamos allá. Vamos con los primeros 45 minutos del partido. Yo quiero dividir los 45 minutos del partido en 2 secciones, que para mí fueron claves para que la U Católica, por lo menos en el primer tiempo, no se vaya con desventaja, no se vaya con el marcador en contra. O no se hubiera ido empatado. Bueno, no sabemos, porque el primer gol de U Católica cae en el primer tiempo, pero ponele que el primer gol de Boca caía en el primer tiempo, antes del gol de U Católica, no sabremos qué hubieran pasado. Pero por lo menos, por como está la lógica y por lo que vivimos, el primer tiempo pasaron 2 cosas, 2 situaciones, un punto en específico que para mí hizo que el partido cambiara y que U Católica se vaya con la ventaja en el entretiempo. Y fue el cooling break. Por muy meme que suene, lo que pasó en el cooling break, el antes y el después, hizo que el primer tiempo lo terminara ganando U Católica. No, bueno, no que lo terminara ganando, pero sí creo que afectó y que sucediera eso. Pero bueno, vamos a darle. Los primeros 25 minutos del partido antes del cooling break eran de Boca. Era de Boca. Era superior, dominaba. U Católica no le había pateado el arco en los primeros 25 minutos y por lo menos Boca Juniors había generado jugadas peligrosas y una jugada clara si lo quieres poner hasta cierto punto. Entonces, lo siento, vamos con ya. Entonces, en los primeros 10 minutos del partido, en los primeros 25 minutos, pero bueno, en los primeros 10 minutos del partido, la verdad es que el partido se estaba poniendo apenas, estaba dando inicio, porque Boca todavía no podía poner el dominio, no podía poner las condiciones, y U Católica tenía una que otra recuperación, sin mucho más. Pero esos primeros 10 minutos fueron para probar, para ver cómo iban a salir los 2 equipos, que iban a proponer los dos. Y luego de esos 10 minutos donde se acomodaron, Boca empezó a tener la tenencia, empezó a tener llegada, empezó a generar peligro. Y una de esas llegadas fue una de Jiménez, de un pase de Ceballos. Jiménez, que obviamente no corre rápido, no termina llegando a la pelota y la termina pateando como puede, pasa un poco cerca del primer palo, un centro fácil, rasado al ras de 5 metros. Luego hubo una de Pellegrino, si no ando mal, el defensor, se llama Meloco, de un córner de Paredes. Luego hubo otra de un tiro libre de Paredes que creo que cabecea Jiménez y pasa cerca del palo. La verdad es que los primeros 25 minutos del partido, específicamente los del minuto 10 al minuto 15, Boca tenía la tenencia,
Boca estaba siendo superior a U Católica. U Católica no le estaba generando peligro. No digo que Boca estaba peloteando a U Católica, no. Tenía esa jugada clara que era la de Pellegrino, pero en general tampoco es que hizo trabajar al arquero. En ningún momento el arquero tuvo que hacer una tajada, tuvo que salvar al equipo, ni mucho menos. Estaba literalmente tranquilo, puesto. La verdad es que los primeros 25 minutos fueron eso. Lo más llamativo de los primeros 25 minutos fue el penal al Changuito Ceballos. Una jugada que la vi y que para mí, ¿sabes qué te quiero decir? Para mí es penal de VAR. Es un penal que depende del árbitro. Porque es verdad que el jugador de U Católica lo agarra acá, lo sostiene acá, no le jale la camiseta, pero sí lo sostiene. Y cuando ve el jugador de U de Chile que la pelota se está yendo, lo suelta y obviamente al soltarlo, puta madre, no sé. Bueno, al quitarle la mano y el changuito, a ver que no va a alcanzar la pelota, se tira. Y obviamente el árbitro no termina cobrando penal porque pues obviamente cree que la fuerza no es suficiente y que la pelota obviamente se iba afuera. O sea que no tenía chances del Changuito Ceballos de alcanzarla. A ver, si te soy sincero, es un penal y no. Para mí es un penal de VAR. Es un penal que se llama el VAR y el árbitro tiene su criterio, la puede cobrar o no la puede cobrar. Simplemente y sencillamente es así. Es un penal que te digo que la pueden cobrar, que no la pueden cobrar. Es un penal de VAR. 100% penal de VAR. Entonces, esos fueron los primeros 25 minutos con un Boca proponiendo, con una U Católica medio aguantando. No digo que estaba sufriendo, ni mucho menos, hay que aclarar. Y luego sucede el cooling break. Y ahí es donde pasa algo que el DT de U Católica detecta y ¡pum! Al minuto, justamente, si no ando mal, 34 del partido, cae el primer gol de la U Católica. Después del cooling break del 26, ponele, hasta el minuto 34, la verdad es que no estaba haciendo lo mismo. Boca tenía la tenencia un poco, pero U Católica se la estaba peleando. Ya no era lo mismo, ya no podía llegar a generar peligro. A veces ni siquiera podía entrar al área chica de U Católica como lo hizo en los primeros 25 minutos. No te digo que generó jugadas claras, pero por lo menos pisaba el área chica de U Católica. Esta vez no. U Católica se puso bien defensivamente, empezó a mejorar defensivamente, defendió mejor, ya lo repetí varias veces, empezó a recuperar un poco más la pelota, ¿no? Empezó a quitarle esa tenencia, a preocupar a Boca, a presionarlo, y a través de eso se genera un tiro libre para Boca, una falta, no me acuerdo si a Ander Herrera o a quién era, si no ando mal, a Aranda, no me acuerdo, a uno de esos dos fue, que termina cobrando el árbitro tiro libre. Y Paredes lo va a ejecutar, lo va a tirar dentro del área chica de U Católica de Chile, lo ejecuta el tiro libre, vaya, pum, le termina sacando un jugador de U Católica y papi, que se arma el contraataque ADN al Real Madrid. Un contraataque que para mí tiene dos puntos claves, el inicio y el final. Parece meme, pero es verdad. El inicio del contraataque termina a través de un despeje del jugador de U de Chile y la terminan conduciendo y cediendo el pase a un jugador de U de Chile que estaba por la banda izquierda. Por la banda izquierda de U de Chile. Entonces, el jugador de U de Chile, cuando tiene la pelota, estaba rodeado de jugadores de Boca, cuales le ensuciaban poder meter un pase entre líneas, porque los demás jugadores de U de Chile ya estaban yéndose, ya estaban corriendo al área de Boca para alcanzar y generar el contraataque, ¿no? Pero justamente queda encerrado el jugador de Chile para mí, el jugador de U de Chile queda encerrado sin saber qué hacer, porque no tiene pase libre, porque no ve un jugador, lo único que ve son dos jugadores de Boca por delante de él, y hace una inventada. Mete un sombrerito, un pica la pelota, habilitando al jugador de U de Chile que pasaba por ahí, cual la recoge, cual la conduce y a través de unos tres pases, tiki, tiki, tiki en diagonales, a través de una mini triangulación, le termina cayendo a Montés,
Y ahí está el otro punto que yo dije que es el inicio y el final. La definición de Montes es un santo puto golazo. La recibe, abre el pie, hace un recorte para sacarse al jugador que estaba por delante de él defendiéndole, alza la mirada y dice, papá, Bray, agárrala, pa, abre el pie, palo y adentro. ¿Qué te puedo decir? Es un puto gol, es un puto golazo. Es un golazo. Y U Católica se ponía en ventaja. Y justamente te estoy diciendo eso, que el inicio, el cómo el jugador de Chile, para poder solucionar y no perder la oportunidad del contraataque, mete ese pase de sombrerito, ese pase medio picándola para podérsela dar a su jugador y a través de esa liberación terminan haciendo una triangulación piqui, le termina cayendo a Montes, que hace una genialidad también, y termina U Católica ganando el encuentro al minuto 34. La verdad es que después de eso, de ese gol, donde U Católica en poco a poco empezó a tener la pelota, empezó a pelear antes del gol, obviamente. Empezó a complicar a Boca, donde ya Boca ya no estaba atacando con la misma intensidad. No digo que era peligroso o que estaba encerrando su barco a U Católica, pero por lo menos llegaba. Esta vez no. Entonces, después del gol, creo que U Católica volvió un poco a encerrarse, volvió un poco a soltar la pelota y Boca empezó a tener otra vez la tenencia, empezó a tener otra vez la posición de la pelota. Pero creo que lo que empezó a hacer Boca era la desesperación en sí misma. Creo que empezó a buscar el empate, empezó a tirar uno que otro centro, yo creo que ahí empezó a improvisar. Ahí es cuando todo empieza a caerse, aunque no se notaba mucho en esos últimos 10 minutos del 35 hasta el 45. Boca ya no estaba generando lo mismo. Boca le estaba complicando mucho el poder llegar. Tuvo uno que otro contraataque, no te lo voy a negar, pero fue mucho menos el peligro que generó que en los primeros 25 minutos. Y la verdad es que lo único que tuvo interesante en esos últimos 10 minutos fue un penal a Blanco, pero que también creo que se tira ahí, sí, yo creo que sí no era penal, porque la verdad es que no hacen una repetición, no recuerdo que hayan repasado la jugada, como que siente el contacto por la espalda y hace así, realmente se tira al piso, para mí no era penal, y termina el primer tiempo, un primer tiempo donde U Católica solo pateó una vez al arco y fue el gol, donde Boca, y escuchen bien, Boca estadísticamente no pateó al arco, tuvo creo que en remates totales creo que tuvo 3-2, pero en una bocha al arco en los 3 palos, U Católica 1, Boca 0. Y así estaba el marcador. Y quiero decir que los total de remates no es una estadística que te puedas dejar convencer. Cuando tú ves totales de remates, también cuentan un poco unos balones que se van un poco a la mierda. O sea, no es que son pelotas que pasan al lado del palo, que dices, mamita, si no entraba, milagro. No, ni mucho menos. Entonces, en el primer tiempo, U Católica de Chile se va con la ventaja en el entretiempo y es donde inicia el segundo tiempo, donde hubieron uno que otro cambio, si no ando mal, por parte de Boca, donde sale Ander Herrera, entra Velasco, e inicia un segundo tiempo donde Boca necesitaba por lo menos empatar, porque necesitaba ganar. O sea, la opción es ganar. No había opción múltiple, no había otra forma, era ganar. Pero tenía que empatarlo por lo menos en los primeros 10 minutos del partido, hacer un gol de vestidor. Y la verdad es que el segundo tiempo, en general, Boca Juniors se dedicó a ser el Atlético Deportivo Centro. Literal, Deportivo tirar centros, porque no generó nada más. ¿Generó jugadas peligrosas? Sí. ¿Jugadas que pasaron al lado del palo? Sí. Generó eso, no te lo voy a negar. Pero en general, todo eso se generó por centros, porque empezó a tirar una cantidad bárbara de centros, ya sea de los costados, ya sea de forma frontal. Empezó a recurrir a los centros. Y obviamente, una te va a caer, un centro va a errar o va a despejar mal el rival. Obviamente, una va a haber, no es que no. Y tuvo algunas Boca, pero es que se dedicó a tirar centros. El segundo tiempo fue Deportivo Centro. Literalmente Boca Juniors no tuvo una idea de juego, no supo qué hacer en el segundo tiempo y
tuvo jugadas, tuvo una de Ceballos, tuvo varias de Ceballos que pasaron muy cerca, tuvo una de Jiménez desde un lateral que se medio inventa, una chilena a lo Cristiano Ronaldo contra la Juventus, pero pasa encima del travesaño. Eh, Tuvo varias jugadas, la verdad es que en el segundo tiempo tuvo jugadas peligrosas, pero jugadas peligrosas que pasaban o al lado del palo y no mucho más. Yo creo que fueron dos jugadas claras que tuvo Boca en general, dos jugadas que para mí, una se sacó en la línea y otra el arquero la salvó en la línea. Dos jugadas puntuales, pero que eran jugadas aisladas porque una sucedió como al minuto 70 y algo y la otra sucedió como al 90 y algo. O sea, fueron jugadas sumamente lejanas, aisladas, jugadas que simplemente sucedieron por errores de U Católica y eso pasó. La primera fue de un centro de Ceballos, donde pelea Ángel Romero, si no ando mal, cabecea dos veces, le termina cayendo a Velasco, que mete el puntazo y la termina sacando en la línea el jugador de U Católica. Y la otra viene a través, si no ando mal, ¿cómo fue? Bueno, fue justamente de un tiro libre de Paredes, que termina cabeceando también a Ángel Romero y le termina cayendo medio cerca de las manos, pero la termina salvando en la línea el arquero. La verdad es que en general, si hablamos del arquero, en el segundo tiempo, ¿estuvo más activo? Sí. ¿Fue MVP? No. Y cuando el arquero no es MVP, eso significa que no lo complicaste. Tuvo esas dos atajadas que no fueron atajadones, porque no fueron necesarios una intervención superior para poder atajar la pelota. La verdad es que no fue así. Y después de esas dos, en general el arquero no se movió. O sea, si tú ves las estadísticas, y como digo, no es que me quiera centrar en ellas o hacer un análisis en base a ellas, porque no así no funciona, pero Boca pateó dos veces al arco en los 90 minutos y U Católica una. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que Boca en el segundo tiempo salió a improvisar. ¿Tuvo jugadas peligrosas? Sí, pero claras, no lo sé. No lo sé, tuvo esas dos y no mucho más. Tuvo jugadas del Changuito Ceballos, tuvo jugadas de una que otra de Merentiel, tuvo un gol anulado, eso es verdad, que viene de una jugada justamente de Merentiel, que entra casi al minuto 75. La verdad es que metieron muy tarde a la bestia Merentiel, que hace un mini recorte por la banda, tira un centro, le termina cayendo a Ángel Romero, si no ando mal, que define, mete el empate, pero le terminan cobrando offside, un offside que era offside cuando hacen las líneas para ver dónde estaba el jugador de Boca estaba adelantado por una mierda, pero estaba adelantado. Y la verdad es como digo, ¿qué te puedo analizar en el segundo tiempo? La verdad es que en sí no te puedo hacer un análisis en general porque el partido se dedicó a Boca a lanzar centros, a Boca a decir, una me va a caer buena, una va a generar, una va a caer ahí para meterla simplemente, pero no fue así. Y U Católica no es que fue un equipo que tú digas, a la mierda, defendió bien, no, U Católica te diría que incluso si te ponías más serio, le metías hasta 5 goles, porque toda la forma o todas las que recuperaba U Católica eran errores más de Boca que de recuperaciones de U Católica y viceversa. Yo creo que cuando Boca recuperaba la pelota, no era porque presionaba, porque ahogaba a U Católica, eran errores de U Católica que hacían malos pases. Y es que la verdad jamás se vio por parte de los jugadores de Boca la intención de por lo menos tirarse y ver qué hacer, ¿sabes? De por lo menos meterle huevo, de meterle gana, no, no hubo eso, no hubo nada más. ¿Qué te puedo decir en el segundo tiempo? Fue eso mucho más. La verdad es que en general, los 90 minutos, te puedo dar que Boca merecía el empate y ya. La victoria, la verdad es que no lo veo. La victoria es que no es para mí lo que Boca merecía. Nunca fue superior, nunca aplastó a U Católica. Y aunque tuvo literalmente la mayor posición del partido, porque tuvo como un 70% de posición, si lo movemos a lo que fue el partido, no fue una posición ni peligrosa, ni un momento donde asfixiaras a U Católica. Tal vez los primeros 25 minutos en general, esos 15 minutos que digo del minuto 10 al 25, donde Boca fue completamente superior, pero sacando esos 15 minutos, no fue más, no fue más Boca, no fue más. Tengo la boca seca, literal.
Ah, mierda. Pero bueno, eso fue. Eso fue. Vamos al 1 por 1 del partido. Ay, de verdad. Lo siento, gente de YouTube. Así que tengo la boca seca. Termino el video y ya. Vamos a empezar con Boca Juniors, terminamos con U Católica de Chile. Por parte del arco Bray, la verdad es que no creo que Bray haya tenido culpa en el gol, fue un golazo total. Y de ahí la verdad es que tampoco Bray se le complicó, solo una vez llegó U Católica al arco y fue gol. En la línea de 4, Blanco creo que fue el mejor en la defensa y creo que en el ataque en sí. Pellegrino estuvo bien. Di Lolo, la verdad es que no recuerdo algo de Di Lolo mal, estuvo más o menos ahí. Braida estuvo ahí. Te juro que si hablamos de Pellegrino, más que nada Lilolo y Braida, no recuerdo muchas jugadas de ellos, pero no porque hayan jugado mal, sino porque literalmente U Católica solo atacó una vez y fue gol, y después de eso no atacó, o sea, no cruzó 3 cuartos de cancha, tuvo una que otra, ponele, pero nada. O sea, nada. Y por eso es que no me acuerdo ni cómo jugó Di Lolo. Pellegrino tuvo una jugada, tuvo una que otra, la que pasó cerca del palo. Y Blanco en general me acuerdo porque llegaba mucho al ataque. El pibe Aranda, estuvo bien Aranda, la verdad. Intentando gametear, pero no podía hacerlo todo. Ander Herrera, unos primeros 45 minutos, por eso sale de cambio. Y decentes, más o menos, la verdad es que estuvo un bajo ahí. Paredes no tuvo un gran partido, pero yo creo que fue de los mejores en el campo para que veas. Delgado estuvo ahí, la verdad tampoco fue un gran partido de Delgado. Ceballos yo creo que fue uno de los mejores. Y Jiménez, que la verdad es que cada vez que Jiménez recibía una pelota le rebotaba. O sea, Jiménez está acabado, literal. Está acabado. No puede jugar Jiménez. Está acabado, literal. Yo creo que en general los mejores fueron Ceballos, Aranda y Paredes. La verdad es que no hubo otro jugador que tú digas, wow. Por parte de la U Católica estuvo, ¿cómo se dice? Bernedo o Bernardo. Bernedo, sí, Bernedo, es que no. Iba a decir Bernando. Bernedo en el arco, la verdad es que estuvo bien. En el segundo tiempo se le pidió más, pero no se le exigió. Luego estuvo bien. Arciba, Ampero, Díaz y Maná. Y ahí Valencia estuvo bien. Valencia. Montes que hizo el golazo de Montes, pero después de ahí, la verdad, decente. Suiki decente. Martínez ahí más o menos, Cuevas más o menos, y San Pedri, la verdad es que San Pedri no es que tuvo un gran partido, pero recuerdo que nomás metía. Es que no te puedo hablar mucho del ataque de U Católica, porque en general pateó una vez al arco, y no solo es que pateó una vez al arco, la única vez que pateó al arco que fue gol, fue la única vez que llegó. La verdad es que si nos vamos a centrar en el 11 de U Católica, hablemos más de la parte defensiva que en general, pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si alguna vez les molestó algo que dije, lo siento. Si me equivoqué, lo siento. No soy el mejor analizando partido. Le di un madrazo al micrófono. Pero nos vemos. Nos vemos en la próxima. No sé si es en el análisis de la liga o de los equipos españoles o en la Champions. Pero nos vemos, gente. Chao. Suscríbanse y dejen su like. Adiós. Uf, uf, uf. Y recontra, uf. Uf, uf, uf. Y recontra, uf. Uf. Vamos a hablar un poco. No se han publicado los octavos de la Libertadores. Entonces lo voy a dejar para mañana los octavos de la Libertadores o para cuando lo publiquen. Pero sí ya publicaron los playoffs de la Sudamericana. Entonces eso me interesa. A ver, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Vamos con los playoffs de la Sudamericana. Tengo que achicar un poco más la cámara para abajo porque a veces me pongo así y se me ve mucho esto. ¿Sabes? Quiero que se me vea un poco más. Tengo que acomodar eso, pero bueno. Vamos a hablar de los playoffs de la Sudamericana.
No voy a hablar de los cruces de Libertadores de los octavos de final, más que nada porque todavía no los han publicado. Me da una paja hablar y hacer matemáticas para ver quién se enfrenta contra quién. Entonces vamos a hacer los playoffs de la Sudamericana y hacemos eso y hablamos un poco de los Here We Go. Y termino directo porque voy a subir el video obviamente de esto y también tengo que hacer mi farmeo de clip de aura más vende humo que voy a hacer entonces. Vamos un poco a la sudamericana. No lo muestro. Ay, mierda. A ver, ventana. Puta madre. Ahí está, ya se ve. Primero, Gremio Bolívar. Es el partido o el primer playoff que aparece acá. Vamos a verlos y obviamente voy a dar quién va a pasar. Para mí pasa Gremio. Para mí pasa Gremio. El equipo creo que boliviano, si no, no sé por qué se llama Bolivia. Va a quedar fuera de la Sudamericana. Para mí pasa Gremio. Bragantino Sporting en Cristal. Creo que es un equipo peruano y un equipo brasileño. Voy a irle al Bragantino por lo obvio. Independiente de Medellín, Vasco da Gama. A ver, yo creo que Independiente de Medellín, el equipo colombiano le va a ganar al brasileiro. Para mí, Boca Junior o Jeans, la verdad es que como está Boca hoy, no lo sé. Voy a decir Boca Junior por lo que es, pero no sería sorpresa que pierda contra O'Higgins. Nacional de Uruguay contra Tigre. La verdad es que yo no sé cómo están los dos, pero vamos a ir a Uruguay. Independiente de Santa Fe, Caracas FC. Creo que los dos son colombianos. O este creo que bueno, este ha de ser venezolano, ¿no? Caracas es de Venezuela, creo yo. Y Independiente de Santa Fe, creo que es colombiano. Si me equivoco, lo siento, no conozco mucho. Eh, Vamos con Colombia, con Independiente de Santa Fe. Lanús, Cinciano, para mí pasa Lanús. Y Universidad Central contra Santos de Brasil. Uf, la salvó Santos, va a los playoffs. Va a pasar para mí el Santos de Ney. Va a pasar para mí el Santos de Ney. Bueno, ya vimos esto, entonces vamos a hablar. No tengo mucho que mostrar más. Entonces, vamos a hablar de los Here We Go. Vamos a darle con eso, papá. Vamos a darle. Déjenme que tengo que borrar cosas acá. Uy, lo que tenía anotado, ¿no? Para los análisis de los partidos. Los anoto acá en un WhatsApp. No, ¿qué hago? Los anoto para que me acuerde, bueno, si no, estoy acabado. Miren. Sí, gente. Here we go. Bueno, gente, vamos a hablar de los Here we go. Sé mucho, en general, porque he estado viendo obviamente las noticias, las varias cosas. Vamos a empezar con el Barça, que es lo que me llama la atención y lo que últimamente ha aprendido a la gente y al mundo del fútbol. Antes de empezar con este Here We Go, bueno, vamos a empezar y luego voy a hacer la vendimiada histórica, un clip que tengo ganas de hacer. Veré cómo se me ve el gorro. Creo que el gorro no se me ve muy bien. El gorro, como le quieras llamar, el sombrero. No, no me gusta. No me gusta que sean así. Me gusta que sean como que planos de esta parte. No me gustan ovalados, ¿sabes? Pero bueno. Hay gente afuera, huevón, la puta madre. A ver, y a ver así. Here we go. No sé, no me queda bien. Nunca me han quedado bien los gorros. A ver cómo se me ve el pelo. No sé cómo se me ve el pelo. Yo creo que se me ve bien. Vamos a empezar con los Here We Goes. A ver, vamos a hablar un poco del Barça. Anthony Gordon. 80 palos y no ando mal por Anthony Gordon. Ya un fichaje 100% confirmado. Ya lo dijo Fabrizio Romano. Here we go, literalmente. Un fichaje que la verdad yo creo que sorprendió a la gente porque no era algo que se estaba hablando y ¡pum! Deco te trajo a Anthony Gordon. La verdad, un jugador que para mí
Para mí va a haber cositas, porque Anthony Gordon no es un jugador que tenga mucho gol. La verdad es que creo que esta temporada de Anthony Gordon no ha sido muy buena, más que nada el Newcastle en general. eh, pero sí es un jugador que estadísticamente, y esto lo puedes encontrar y lo puedes buscar, que es verdad, es un jugador, es un extremo moderno. ¿Por qué digo un extremo moderno? Porque es un jugador que tiene mucho físico. Además que obviamente es bueno, o sea, Anthony Gordon tiene mucha velocidad, tiene muy buena gameta y tiene muy buena definición. Es un jugador que baja mucho y que presiona demasiado. Ya lo que hemos visto en el Barcelona de Hansi Flick es la presión. Y la presión inicia desde la delantera hasta la defensa. Vemos cómo Rafinha es una máquina de presionar. Es verdad que Lewandowski cuando lo ponía a jugar no presionaba mucho, pero Ferran también presionaba. O sea, tú ves a Ferran como Dembélé, modo guepardo ahí a punto de cazar a la presa para presionar. Lamine Yamal, aunque es el mejor jugador del mundo, lo trabaja. No digo que presione como lo hace Rafinha, como lo hace Ferran, que literalmente dejan media vida para presionar, pero Lamine Yamal lo hace, lo intenta. Eh, la verdad es que el Barcelona de Hansi Flick es un equipo que presiona, es un equipo un equipo muy moderno de fútbol, ¿no? Entonces es un equipo que desde la delantera hasta la defensa presiona. Presiona para ahogarte, para recuperar el balón en 3 cuartos de cancha, para no salir del área rival y todas las jugadas se generen eh, en un medio o en 3 cuartos de cancha. Entonces, para Hansi Flick, yo creo que un jugador como Anthony Gordon, un jugador técnicamente muy bueno y un jugador físicamente muy superior, un jugador que presiona, que baja a defender, es la mermelada en un pastel o en un pancake, como le quieras coño decir. La verdad es que es un jugador con esas características y no olvidemos que tal vez Anthony Gordon no sea Bukayo Saka. Bueno, no sé qué extremo mejor, o Vinicius o algo así, un extremo derecho como Luis Díaz. No, no es esa calidad, no tiene esa calidad o esa élite. Pero no recordemos, o bueno, recordemos lo que ha hecho Hansi Flick. No solo ha mejorado el Barça tácticamente, sino que ha potenciado jugadores. Pedri ya no se lesiona. Rafinha es una máquina de goles, es un jugador súper determinante. Ferran Torres ha mejorado. Gavi también. Frenkie de Jong ha mejorado. Cubarsí también. Eric García, o sea, algo que tiene Hansi Flick es que es un DT que mejora jugadores, que potencia jugadores. Entonces, si Hansi Flick, para mí este es un fichaje de Hansi Flick, trae un jugador que físicamente es necesario, que te va a presionar, lo mismo que te presiona Rafinha, que lo que te presiona Ferran, y lo va a potenciar para mejorarle la calidad en ataque. ¿Qué más quieres? Es un fichajazo. Si lo ves así, es un puto fichaje. O sea, es uno de los mejores fichajes del Barça. Y ojito, que se dice mucho que el Barça no es el único fichaje. Que dicen que va a traer a Julián. Lo de Julián, que también se ha hablado mucho y no simplemente se vende humo. Ha habido, como Fabricio Romano comentado, que el Barça ya ha hecho propuestas formales para fichar a Julián Álvarez. Eh, y no sabemos qué más va a fichar el Barça. Y también el Barça se está despidiendo de muchas cosas, como del Robert Lewandowski, que era el que más cobraba. Yo creo que va a vender a muchos jugadores como Chesney, como Gerard Martín. No, bueno, no Gerard Martín, el otro, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, que siempre está lesionado, el otro, puta madre. Tal pues, si le sale una buena oferta, venda Koundé. La verdad es que tiene muchos jugadores para vender en el Barça y para mí que lo va a hacer. Va a ser un fichaje de verano muy interesante por el Fútbol Club Barcelona. Y te digo por qué puede vender a Koundé, porque Cancelo puede jugar en las dos posiciones de ataque de laterales y puede poner a Cancelo como lateral derecho y a Valde como lateral izquierdo. Técnicamente Valde es superior a Koundé para mí. O sea, es un mejor lateral. Valde puede llegar a crecer, convertirse, no sé si en el mejor lateral del mundo porque están bestias como Nuno Méndez y como Hakimi, que son otra cosa, pero sí, por lo menos él, el tercer mejor lateral del mundo. Valde tiene un potencial infinito. Hay veces que Valde parece Messi, metía a 20 tipos en el área chica, literal. Entonces, tiene muchos jugadores el Barça y tienes a un DT como Jürgen Klopp que potencia jugadores. Entonces, no veo mal el fichaje de Anthony Gordon. Para mí es un súper fichaje que va a traer mucho rendimiento.
Para mí es mejor que Rashford. Hoy en día es mejor que Rashford. Para mí es un gran fichaje del Barça y yo creo que salió muy de sorpresa, no solo y simplemente porque fue así, no, porque no se habló mucho de Anthony Gordon al Barça, sino por lo que gastó el Barça, 80 millones. Pero es donde yo quiero hablar y decir mi vendiumía histórica. El Barça, la anterior temporada nomás fichó a Joan García y trajo a Cancelo y a Rashford de sesión. A Cancelo a mitad de temporada y a Rashford al inicio de temporada. O sea, no gastó casi nada. Solo gastó 30 millones. Ponele que en general gastó 40, 50 millones, ¿no? Pero tú súmale que nomás gastó eso y súmale al Barça que ganó dos ligas, dos Supercopa de España, todo eso lo está ahorrando, todo con eso hizo caja, ganó una Copa del Rey, quedó semifinalista y cuartos de finales de Champions, y más todas las promociones que ha hecho y el estar con Spotify y el tener obviamente el logo de grandes cantantes, porque al final de cuentas el Barça no simplemente tiene un logo de Spotify, sino que tiene patrocinio de cantantes internacionales a un nivel loco, literalmente. Entonces, la verdad es que yo creo que el Barça ha hecho mucha caja, y lo que le permite hoy en día estar a este punto, en el que el Barça va a volver a ser lo que fue, porque yo creo que ha sido mucho meme. Yo entiendo todo lo que hizo Bartomeu con el Barça y toda la deuda que dejó, pero eso fue un momento de la historia del Fútbol Club Barcelona, un momento de la historia del Fútbol Club Barcelona que yo no sé cuánto le queda por terminar de pagar esa deuda, pero que va a terminarla de pagar. Y cuando lo haga, sí, cuando lo haga, veremos ese Barça que una vez compró a Luis Suárez, el mejor 9 del mundo, compró, no sé, a Rakitic, aunque no sé cuánto salió, compró aunque fueron una decepción, a Dembélé por 150 millones. O sea, vamos a ver ese Barça que va a poder gastar lo que gastan los otros equipos. Y cuando ese Barça aparezca, mamita, agárrense. Si una vez el Barça conquistó el mundo del fútbol, ¿por qué otra vez no lo puede hacer? ¿Por qué otra vez no lo puede hacer el Barça? Eh, no sé, ahí. Puro spam, puro spam. ¿Por qué el Barça no lo puede hacer? Entonces vamos a iniciar con mi biendiumiada del mundo. Decir culé. Culé, si ves este clip, sígueme. Voy a empezar. ¿Qué minuto es? Del directo 57. Pa, 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 pa. Ahí está. Los lentes. A ver, ¿cómo inicio esto? Así con el chat, ¿no? A ver, 57, a ver. ¿Cómo inicio este clip, esta vendiumeada histórica? A ver, voy a iniciar. Sí, a ver. Tiki, 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 tiki. Sí, el Barça. Sí, culé. El Barça está volviendo a lo que fue. Háganme memes, háganme. Yo sé que no existo, no soy un creador de contenido grande, ni mucho menos, pero algo que he visto es fútbol. Y el Barça está volviendo a lo que fue a ser, o lo que fue, mejor dicho. Como dijo este tal Robert Lewandowski cuando se fue, yo vine para dejar al Barça o al lugar donde nunca debió haber dejado. Cuando ese Robert Lewandowski se fue, ¿qué dijo? Me voy sabiendo que dejé al Barça en el lugar donde siempre tuvo que estar. Y yo creo que es lo que estamos viendo. Mucho meme ha salido en estas épocas del Barça pobre, del Barça quebrado, del Barça endeudado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente no sabe que estos últimos 2 años el Barça ha hecho caja, el Barça ha ganado dinero. El Real Madrid, nada plete. El Barça, 2 ligas consecutivas, 2 Supercopas de España consecutivas, Copa del Rey, semifinales de Champions y cuartos de final de UEFA Champions League también. Ahí se me fue el pedo. Pero bueno, todo ese dinero lo ha generado el Barça. Todo eso lo ha generado el Barça. Ha hecho una caja enorme. Súmale eso todos los patrocinios que ha recibido Spotify, que muchos se reían de este patrocinio que recibió el Barça por Spotify, mejor dicho, que había buscado el Barça.
con Spotify, pero Spotify ahí con sus cosas ha hecho que el Barça hoy en día fiche a Anthony Gordon, 80 millones como si fuera nada. El Barça está volviendo. El Barça está volviendo a ser lo que fue, como dijo Robert Lewandowski. El Barça, el Barça tiene aura. Fueron unos años muy malos, desgraciadamente para los culés. Bartomeu, si no ando mal, los endeudó con compras de jugadores que no rindieron, planes deportivos de muy corto plazo que no funcionaron, el contrato de Messi que no pudieron controlar y que les hizo también agrandar la deuda, que no quiero decir que Messi tuvo culpa, yo no soy de esos que le echa la culpa a Messi, para mí quien tuvo la culpa fue la dirigencia del Barça, aclarar, no en este clip, pero el Barça sin decir nada, soportando los memes, soportando que la gente se burle de ellos, tal vez, y sin que el mundo se entere, venga la sexta. Anthony Gordon es el primero. ¿Será Julián el segundo? ¿Bernardo Silva? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero una cosa es segura. El Barça tiene historia. El Barça tiene un ADN único, un estilo de juego que hace que el fútbol sea bonito. El Barça tiene jugadores históricos, jugadores que han trascendido más allá de lo normal. Y a eso le sumas que el Barça vuelva a estar económicamente como está lo que está ahora. ¿Qué más te puedo decir? El Barça volverá y ganará la sexta, tal vez la séptima. Una vez dominó el mundo del fútbol, ¿por qué no lo puede volver a hacer? No lo sé. ¿Vendo humo o mucho más? Veremos al final de esta próxima temporada. Como digo, yo no soy culé, pero Vizca Barça, Vizca Cataluña. Ahí tengo el clip más vende humo de la historia, pero el clip, un clipazo. Si me sale, un clip de la puta madre. A ver, ¿qué otros Weird We Go hemos visto? A ver, hablamos de Mourinho que todavía no ha salido del Weird We Go, o sea, salió, pero no lo ha confirmado el Madrid por sus problemas políticos que tienen para elegir presidente. Por otro caso, el Madrid no ha ido por otro más, por parte del Barcelona no ha salido otro fichaje. Ha hablado mucho de Senesi al Tottenham, el defensor argentino del Bournemouth justamente vaya al Tottenham, o bueno, eso se dice. Creo no, que otro medio humo se ha hablado que yo recuerde, pues la verdad no mucho más, la verdad no mucho más, la verdad es que no me he hecho muchos Here We Go, apenas acaba medio terminar la temporada, ¿sabes? Todavía ni ha terminado por completo y ya uno que otro. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este directo. Mañana voy a hacer directo, espero yo. Que me salga bien el directo y decir que si te gusta, que si ves esto por voz, que si ves esto por YouTube, que por donde lo veas, que me sigas, amigo. Nos vemos en la próxima, nos vemos mañana, o si no es mañana, obligatoriamente el sábado. Te voy a aprender, te voy a hacer análisis de fútbol. Chao, gente. Chao.